Infoenergética.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio en el que vamos a analizar el desarrollo de proyectos fotovoltaicos a gran escala en Brasil, que finalizó el año 2020 con más de 7,5 gigas instalados en proyectos de este tipo. Sin duda uno de los mercados más atractivos para la tecnología y que ha multiplicado por 80 su crecimiento en los últimos 5 años, pasando de solo 93 megas en 2016 a más de 7 gigas en la actualidad. Para analizar todo ello nos acompañan hoy nuestro partner Absolar y dos de las empresas con más protagonismo en Brasil, que son Soltec y Powertis. Primero de todo voy a pasar a saludaros. Marcio Tranín, vicepresidente de Absolar, bienvenido a Infoenergética, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Andrés, un placer estar aquí hablando con vosotros. Gracias. Paso también a saludar a Daria Langenberger, Development Director Brasil de Powertis. Daria, bienvenida y gracias por tu tiempo. Pues gracias por invitarnos. Y también a Ricardo Cantoni, Sales Manager de Soltec. Bienvenido y gracias también, Ricardo, por tu tiempo. Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos vosotros. Vamos a comenzar analizando la situación del sector y nadie mejor para ello que Absolar. Así que, Marcio, cuando quieras, tú mismo nos puedes compartir la presentación. Perfecto, comparto pantalla un segundo. Muy bien, perfecto. Entonces, la idea aquí un poco es dar el panorama de cómo está, o sea, los desafíos y cómo está la situación de la solar fotovoltaica en gran escala, utility scale en Brasil. Y por AB Solar, yo soy el vicepresidente del Consejo de Administración de AB Solar. Y vamos a empezar. AB Solar, solo para dar un panorama muy rápido, AB Solar es el órgano de Brasil, la asociación de las empresas de Brasil que representa los intereses de la cadena solar fotovoltaica, no solamente de la utility scale, pero también generación distribuida, fabricantes, o sea, toda la cadena de producción de Brasil, ¿vale? Estamos presentes en todos los estados de Brasil, es una presencia territorial y actuamos ahí junto a los gobiernos, junto a los reguladores para facilitar la vida de los inversores en energía solar en Brasil. Muy bien. Aquí doy un poco una visión de que Brasil, o sea, Brasil es el país del sol, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de llegar cerca de los países que son hoy los líderes en potencia instalada en energía solar fotovoltaica. Nosotros estamos sí creciendo, o sea, en los últimos años sí hay un crecimiento muy fuerte, no solamente en generación centralizada, pero también en distribuida. Distribuida Brasil hoy enfrenta un crecimiento súper interesante porque, o sea, ya hay una paridad tarifaria, pero todavía estamos lejos, ¿vale? Especialmente cuando miramos que todos los beneficios que la energía solar puede traer para Brasil. Y desde 2012 se comprueban con más de 41 billones de reales en nuevas inversiones, 1,1 millón de toneladas de CO2 evitadas, 8 gigavatios operativos entre centralizada y distribuida, aquí son los dos juntos, 240.000 nuevos empleos, ¿no? Y 11,9 billones de recaudación de impuestos a las autoridades públicas. O sea, es algo efectivamente relevante. Sabemos que hay una generación de empleo muy fuerte en ese momento de Brasil, de la pandemia y todo lo que estamos enfrentando. Es una tecnología súper interesante también para fomentar más en Brasil. Si miramos un poco, ese gráfico es súper tradicional aquí en Brasil, si miramos un poco los factores de radiación solar en Brasil y comparamos, por ejemplo, con Europa, vemos que Brasil efectivamente es un país muy privilegiado cuanto a la incidencia solar y todavía estamos ahí con ese retraso en términos de instalación de capacidad instalada, pero que esperamos recuperar un poco ahí en el medio, largo plazo aquí en Brasil en los próximos años. Aquí es un poco el escenario de generación de empleos, un poco cumulativamente en los años, pero aquí sí es muy importante. Hoy Brasil tiene cerca de 1% de la capacidad instalada, pero la proyección del Bloomberg New Energy Finance para la matriz eléctrica brasileña en 2050 nos trae para cerca de 40% de la capacidad instalada, de las cuales cerca de 17 con generación centralizada y 21
de generación distribuida. Eso es súper relevante para mostrar que efectivamente la solar fotovoltaica, según todos los órganos que hacen ese tipo de previsión, llevan la energía solar fotovoltaica como la más competitiva y es hoy la más competitiva, como vamos a mirar en un slide un poco más adelante. Pero antes hay algunos puntos ahí que tenemos que tratar, ¿no? O sea, Solar hoy trabaja con algunos puntos bastante importante y que pueden venir de una forma o de otra a restringir esa expansión que esperamos, ¿no? El primer punto es que, o sea, deberíamos tener cerca de 70% de la expansión futura debería ser contratada por renovables, especialmente fotovoltaico y eólico, ¿no? Esa es la expectativa, pero no sabemos si las subastas efectivamente van a realizarse de la forma que esperamos y todo. Pero para eso también hay el mercado libre, que cada vez es más demandante de la energía. Deberíamos tener ahí, estamos ahí con algunos pleitos muy fuertes junto al gobierno por el tema del constrained off, que es que ahora, como estamos creciendo en Brasil, hay en algunos momentos el operador del sistema está desligando las plantas solares fotovoltaicas por razones eléctricas, y eso nos da derecho a un llamado constrained off, que es un resarcimiento de los costos al spot. Súper importante, la liberalización del mercado es algo que va a pasar, ¿no? Y eso es fundamental para la solar fotovoltaica porque es la más competitiva en Brasil, y hay también una ecualización de un beneficio que teníamos aquí en Brasil, que era el descuento de la tarifa de transmisión, que ahora a partir de marzo del año que viene se ecualiza para todos los players, y eso es importante para mostrar que ya somos competitivos incluso con eso también, ¿vale? Muy bien, aquí muestro un poco la evolución de los precios para mostrar que somos sí los más competitivos. Fíjate cómo los precios desde la primera subasta en 2013 se está cayendo hasta llegar a niveles súper bajos en 2019. 2020 no tuvimos subastas, ese año sí vamos a tener otra subasta. Y para decir, aquí está un poco más la comparación de precios, ¿no? Entonces, fíjate, efectivamente, la comparación de precios entre todas las tecnologías de las últimas subastas, la solar fotovoltaica fue sí la más competitiva. Todo eso nos lleva a creer, para finalizar, que tenemos ahí un rol súper importante en el crecimiento de la energía solar fotovoltaica. Yo efectivamente creo que será la fuente en Brasil que más se expandirá en los próximos años, pero hay que tener mucho cuidado con los aspectos regulatorios, fiscales y y operativos incluso, que están alrededor de eso, ¿vale? Bueno, eso es un poco lo que quería hablar en 5 minutos y partimos al debate después que nuestros colegas hablen un poco, ¿vale? Un abrazo. Perfecto, Marcio, muchísimas gracias. Yo creo que una presentación que aclara mucho el panorama actual y sobre todo ese plan energético, ¿no? Yo me quedo con ese gráfico a 2050, cómo sorprende que ya vamos a hablar de un 40% de fotovoltaica. Pasamos al análisis del desarrollo de proyectos. Daria, desde Powertis, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos que os encontráis? Bueno, yo creo que el desarrollo de proyectos se define por ser solo retos, solo desafíos. Hay muchísimos. Creo que todos sabemos que se trata de una actividad multi-stakeholder. Hay tantas partes involucradas como en pocas otras actividades, ¿no? Y eso obviamente trae ciertos desafíos. Pero antes de todo, creo que así me gustaría así antes de entrar en los detalles sobre el tema de desarrollo, me gustaría de subrayar, digamos, 2 temas. Creo que Brasil, en principio, para el desarrollo de proyectos solares, es un país muy interesante. Tiene un mercado de energía eléctrica muy desarrollado. Tiene profesionales con muchísimo conocimiento, a altísimo nivel, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto se refleja en todas las discusiones y todo el nivel en el que estamos trabajando aquí cuando se trata realmente de la cuestión de mercado energético, ¿no? De mercado eléctrico. Por otro lado, está un tema que afecta a todos los sectores y que es la macroeconomía.
y que yo diría que en este momento está casi más afectando el sector más que todos los desafíos que podemos tener en desarrollo y regulación. Entonces, pasando, digamos, de esto a esta fase, ¿no? Que es complicada para todos los sectores y nosotros estamos casi poco afectados comparado con otros relacionados con la pandemia. Seguramente lo que ha demostrado Marcio, pues puede y va a pasar en Brasil. Estamos muy convencidos de esto, del crecimiento realmente sustancial. Si hablamos ahora de desafíos de desarrollo, pues se pueden subdividir inicialmente en 4 o 5 áreas, ¿no? La primera es relacionada al tema fundiario de los terrenos, que yo creo que quien ya ha trabajado en Brasil sabe que no es tan simples por temas de regularización, temas de inclusive compliance, ¿no? Si hablamos de problemas con, bueno, que involucran ciertos procesos jurídicos, administrativos. Entonces, si encontramos un punto de conexión potencial, encontrar un terreno, aunque Brasil tiene realmente extensos terrenos, es mucho más difícil de lo que parece. Entonces, aquí yo creo que si hablamos principalmente de grandes plantas y se necesitan grandes terrenos regularizados, es un desafío. Y no queremos así presentar al inversor final un proyecto que tiene 50 propietarios o algo así. Esto el mercado no lo quiere y es comprensible, ¿no? Que no lo quiere. Entonces aquí pues es un desafío, hay que ser muy, muy, muy diligente. Muchos proyectos realmente buenos acaban muriendo por el tema fundiario. Luego el tema ambiental, creo que todos estamos de acuerdo que es extremadamente importante seguir y ser muy diligente, ¿no? En relación a estas cuestiones. Somos energías limpias, pero no podemos negar que en ocasiones hay desmate, ¿no? Alguna actividad relacionada a la construcción de los parques. Entonces, hablando de energías verdes, pues toda nuestra postura de las empresas que estamos en este sector tiene que estar adecuado, ¿no? Intentar de encontrar áreas que tengan el mínimo desmate y si hay que pues hacer una cierta supresión de la vegetación, seguir al pie de la letra todas las reglas que hay que seguir. Aquí la dificultad es más en la inconsistencia de las reglas en el territorio, ¿no? El licenciamiento es un tema regulado a nivel estadual, muchas veces a nivel municipal, entonces no hay un proceso que se puede seguir siempre, no hay los mismos documentos que se tienen que aportar, los mismos criterios, los mismos costes, compensación, etcétera, ¿no? Cada estado es un mundo y esto crea una cierta dificultad, un cierto riesgo principalmente para empresas que todavía no tienen tanta experiencia en el terreno. Luego, pues sí, tema regulatorio, Marcio ya mencionó un tema que está muy central ahora en el mercado, que es la reducción de las tarifas, del descuento de las tarifas de transmisión, que se puede obviamente ver de muchos ángulos, ¿no? Por un lado, muestra realmente que la solar es competitiva. Por otro lado, también ha causado un rush, digamos, sobre los procesos regulatorios, ¿no? Sobre los pedidos de otorga, pedidos de DRO, y con eso se está, el proceso está muy, muy lento, porque obviamente las agencias regulatorias no tienen más gente para trabajar, y más en esta situación de pandemia. Y eso significa que también así hay proyectos que lo solicitan especulando, pero hay otros proyectos que quieren avanzar y tienen mucho más dificultades en avanzar rápidamente porque, digamos, la cola es gigante y no es fácil, digamos, avanzar rápidamente cuando se necesita, ¿no? Entonces, esto es un tema, claro que como generadores de energía tenemos que adaptarnos
al desarrollo del mercado de energía en general. Entonces, se están discutiendo varias modificaciones o se han decidido ya varias modificaciones de cómo funcionará el mercado en el futuro. Y las empresas que no solo se dedican al desarrollo Greenfield, pero también a la estructuración del proyecto, como lo hacemos nosotros, obviamente tienen que entender muy bien qué significa cada cambio regulatorio para la operación del proyecto, ¿no? Para los PPAs, etc. En relación a la conexión, pues yo creo que es el famoso problema casi de todos los países, de una manera u otra. La velocidad de desarrollo de solar que tenemos se está reflejando en la falta de la posibilidad de conectar en varias zonas del país, ¿no? Yo creo que Minas Gerais es el ejemplo más famoso, que está básicamente hasta el 25 ya imposible conectar proyectos nuevos, pero también se nota ya en las áreas centrales del nordeste, donde realmente hay un problema sistémico, ¿no? De área, de falta de posibilidad de escoar la energía a centros de consumo. Y creo que aquí esto es un problema estructural, quiere decir, no solo afecta en este momento principalmente a las energías que se generan en zonas de poco consumo, porque es ahí donde hay justamente, ¿no? Terreno un poco más accesible, sol, ¿tal? Pero es algo que hay que solucionar si queremos ver los números que Marcio nos ha presentado, ¿no? Porque conectar sin problemas operacionales es básico. Y no se puede negar que existe un problema, pero bueno, yo creo que en conjunto y con la asociación también podremos trabajar con el objetivo de encontrar una solución, ¿no? que sea interesante para todos. Bueno, y por último, para no pasar aquí de mi tiempo, creo que este desarrollo de mercado regulado para mercado libre es muy evidente. Yo creo que todas las empresas que trabajamos en Brasil ya lo hemos pues entendido, ¿no? y incorporado en nuestras estrategias. Entiendo que principalmente también por el tema de la pandemia, el crecimiento del consumo general no será el mismo que se esperaba unos años atrás, pero seguimos con un shift, ¿no? De mercado regulado para mercado libre. Y este shift, este cambio es muy interesante para energías renovables, porque justamente ahí los consumidores de mercado libre se interesan, ¿no? Por energía verde, energía generada, energía más barata inclusive que la que pueden encontrar en el mercado regulado. Y esto para todos nosotros que estamos en este mercado es un desarrollo muy interesante. Pues por el momento yo diría que es todo, discutiremos más tarde. Perfecto, gracias Daria. Sí, bueno, en estos grandes terrenos, a veces difíciles de encontrar, como dice Daria, que se pueden conseguir proyectos fotovoltaicos que generen el doble de electricidad que el mismo en Europa, como decía Marcio anteriormente. ¿Cuál es la importancia del seguidor solar, Ricardo? ¿Qué experiencias habéis tenido desde Soltec? Mira, eso es muy importante. Creo que Marcio y Daria han dado un buen escenario de cómo está la situación de pandemia, el incremento, por ejemplo, del acero, que de un año para acá ha incrementado 100%. Entonces, esto nos impacta mucho. Y el dólar también, el euro, con los cambios aquí en Brasil muy locos, ¿no? Por la situación política y mundial. Entonces, es muy importante definir lo que es el seguidor, ¿no? Porque el seguidor si simplificamos mucho, una versión muy básica, es una estructura metálica con un motor. Pero esto es muy simple, ¿no? Pero nos da una ganancia de 20 a 25% por esta estructura fija, y esto puede subir de 6 a 7% más con el bifacial. Entonces, me parece muy simple, pero no es simple, es muy complejo, porque depende de muchos factores que interfieren en una planta solar. Entonces, el seguidor, que es más conocido como un tracker, tiene una actuación muy importante en esto. Y algunos de los factores que son impactantes son factores que, por ejemplo,
cuando decimos que seguir el sol es una cosa más básica, pero hay necesidad de un software, un algoritmo muy automatizado, muy especialista, principalmente para el inicio y el final del día, para evitar el sombreamiento, las sombras de una fila de tracker al otro. Entonces, eso tenemos el Team Track en Soltec que nos hace ese servicio muy bien y eso incrementa la energía, la eficiencia de energía. Otra cosa es que él tiene una posición de independencia de trackers, porque ahí tú puedes hacer con que los trackers se ponen en una posición más optimizada en relación al otro. Esto también ayuda en la optimización de energía. Una cosa que es muy importante es que nuestra solución de 2P, o sea, tenemos dos filas de paneles en una misma mesa de trackers, es más alta. Entonces, esta incrementa la refrigeración, que es un tema muy importante, porque si los paneles están más refrigerados, genera más energía también. Y el pitch, que es la diferencia, la distancia de una fila a otra, es el doble de 1P. Entonces, esto también ayuda en el mantenimiento y la operación, disminuye los costes. Entonces, hay muchos factores que son importantes para la definición de un tracker, que el principal es generar más energía, ¿no? Por ejemplo, el comprimento del tracker. Cuanto más corto, es mejor, porque se adapta mejor a los terrenos, a las tierras más complicadas, cuando tiene pendientes muy elevadas, y también es una cuestión de ahorro de construcción, porque si tú tienes menos incas, tú haces menos furos y menos movimiento de tierras. Entonces, es un conjunto de factores que nos llevan a pensar, mira, el tracker es muy importante en una planta solar. Y ahí tú piensas, en esta pandemia hay muchos proyectos que están se retrasando, como Daria ha mencionado y Marcia también, y la importancia es que algunos están saliendo porque se no pierden los plazos, y ahí se pierde toda la inversión que se ha hecho. Y entonces, para que salga un proyecto con estas condiciones de incremento de acero, incremento de cambio, tiene que tener un LCOI muy bueno. Y todos esos factores que yo he mencionado son factores críticos que hacen que el tracker genere más energía. Entonces, nosotros tenemos experiencias de energía de hasta 2,1% en esos trackers. Y esto es algo que el cliente puede valorar por los 25 o 30 años de su planta, ¿no?, de la vida útil de su usina, para que tenga más plata y más rendimientos. O puede hacer una cosa que en este momento es muy útil, que es disminuir la cantidad de equipos que tiene, de trackers, de inversores, de módulos, de paneles y de RPC, bajar el CAPEX proporcionalmente en esta proporción y todavía mantener la misma energía que es requerida. Entonces, esto es fenomenal para lo que es la función principal de un tracker, que es habilitar generación de energía. Perfecto, Ricardo, muy interesante, muchas gracias. Y en esta última parte yo quiero ser muy directo en la pregunta. Para alcanzar esos objetivos que nos presentaba Marcio y teniendo en cuenta los retos a los que se enfrentan los proyectos que nos explicaba Daria también, ¿cuál va a ser la clave? Marcio, si quieres comenzamos contigo. Vale, yo creo que aquí hay muchas claves. Yo creo que hay dos claves principales. Que como Daria había comentado, el tema de la conexión yo la veo más complicada que en otros, que por ejemplo ambiental y fundiario, de las tierras, ¿vale? Yo creo que la conexión hoy en Brasil, y no solamente en Brasil, como Daria ha comentado, en todos los países se enfrenta algo parecido, pero conexión en Brasil es algo súper complicado. Solo para que tengan una idea, en la subasta que vamos a tener ahora en junio 21, hay 40 gigavatios de proyectos cadastrados, ¿vale? Son 40 gigavatios que de alguna forma están compitiendo por un número limitado de conexión. Si vamos a sureste, porque en sureste es donde está, por ahora tenemos nordeste, donde está la mejor irradiación, pero sureste, donde está el mercado consumidor, las industrias están más en sureste. En sureste norte de Minas es una zona donde hay seguramente más de 10 gigavatios compitiendo por una conexión que efectivamente no estará toda
para todos. Entonces, conexión yo lo veo súper complejo. Y el segundo tema que yo veo súper complejo también para cumplir con esos retos súper agresivos es algo de estabilidad de la moneda. De ver, hoy tenemos ahí el exchange rate de Brasil que está, o sea, en un día está 5,10, otro día 5,80. Estábamos hace un año y medio a 4 y pico, ¿sabes? O sea, esa inestabilidad y la dependencia del dólar, o sea, del componente importado en Brasil todavía es muy relevante, y con esa inestabilidad es muy difícil prever cuál es el CAPEX real de la planta, lo que dificulta mucho la vida de los inversores. Entonces, yo diría que esos dos puntos, si bien enderezados en los próximos años, yo creo que ahí estaríamos mejor en cuanto a la expansión prevista para cumplir con los retos que tenemos. Perfecto, Marcio, muchas gracias. Daria, te veía que asentías con la cabeza. Totalmente. Supongo que estás totalmente de acuerdo, ¿no? Lo subrayo todo. No, y es realmente, yo creo que hoy el problema, son los problemas centrales, ¿no? Otra cosa que pues me parece relevante es un poco la cuestión de desarrollar para operar. Que no es una realidad hoy. Hay muchos desarrolladores activos en el mercado y muchos de ellos no saben exactamente qué son los desafíos y necesidades reales en la construcción y en la operación. Entonces se desarrolla, digamos, se obtienen los principales permisos de una manera u otra, pero los proyectos no son 100% redondos, no escogen terrenos que para el EPC, por ejemplo, sean realmente favorables, que beneficien el CAPEX. Una due diligence de los terrenos no se hace al 100%, ¿no? Y se descubren problemas posteriormente. El ambiental se hace para pues, terminarlo rápido, pero no se tiene en consideración el coste adicional que esto puede generar después. Varios temas que, digamos así, que afectan la calidad del desarrollo y que para el comprador, operador, tiene mucho impacto. Y yo creo que es un tema de madurez y me parece que, claro, Brasil ya no se puede considerar un país iniciante, ¿no? Porque estamos en estos 10 años. No podemos olvidar que hay desarrollos en Brasil desde el 2010, 2011, cuando los pioneros han iniciado a desarrollar proyectos y se ha avanzado mucho. Pero realmente todavía hay una separación muy fuerte entre un desarrollador y el comprador, el operador, ¿no? Y claro, en Powertis somos los dos, ¿no? Y por eso estamos viendo realmente esas discrepancias y intentamos, pues, hacer proyectos que atienden todas las necesidades. Pues yo creo que esto también será una tendencia, como ha sido en la eólica. Perfecto, seguro que sí. Ricardo, ¿qué más puedes añadir a estos desafíos que nos imaginamos y que vemos a largo plazo? Claro, muy rápido, es que yo vi un estudio muy reciente diciendo que el mercado de trackers se pasa de 2020 a 2027 se incrementa 50%. Eso es fenomenal. Pero hay un desafío que no es específico de Brasil, pero de la industria de trackers, que es acompañar la evolución tecnológica de los paneles. Los paneles están yendo muy rápido en términos de incrementar su potencia, aumentar su tamaño, y esto es un desafío muy grande para las estructuras, para que nosotros estemos listos para la velocidad del viento y todo más que es necesario para que un tracker sea estable. Entonces, esto es un desafío muy importante. De nuevo, no es específico de Brasil, pero es algo que tiene que ser considerado en la cadena toda de fotovoltaica. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Vamos a seguir desarrollando en Infonet definitivamente más acerca del mercado fotovoltaico y estáis más que invitados a seguir participando en futuros contenidos, pero sí que una primera imagen del sector, de la actualidad y de los desafíos a los que encontráis en ese desarrollo de proyectos, empresas con tanto protagonismo como Soltec, como Powertis y todo el apoyo institucional
que dais desde Absolar pues es súper interesante, así que Marcio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Andrés, por la oportunidad y estamos abiertos a cualquier cosa con Infoenergético. Fenomenal. Daria, muchísimas gracias también por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Y Ricardo, también, muchas gracias a ti por tu tiempo. Siempre un placer. Gracias a los tres y espero que os haya parecido interesante esta charla. Un saludo a todos.